Dios les bendiga. La Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Pueblo de Quebradillas, su casa de oración en celebración de la Semana Mayor en este Viernes Santo. Estaremos hablando sobre el mensaje de la cruz, las palabras de nuestro Señor Jesucristo desde la cruz del Calvario. Esperamos que sea de edificación a su vida. Lo puede compartir con otros para que también reciban la palabra de Dios. Dios les bendiga. Le habla el pastor Agustín Rosario. Saludamos a los hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal del pueblo de Quebradillas y a usted que nos está escuchando esta presentación. Esperamos que sea de gran bendición para su vida en este tiempo de cuarentena. Oramos a Dios que sane nuestra tierra para que podamos volver a reunirnos. Nuestro templo radica en la calle Linares número 94, carretera 113, kilómetro 0.1, en el pueblo de Quebradillas, frente al residencial Vigo Salas, su casa de oración. Celebramos a Cristo, celebramos la Navidad, celebramos Viernes Santo, celebramos el Domingo de Resurrección. Vivimos en una sociedad cristiana, aunque muchos no quieran que se mencione. Hoy reflexionemos sobre el mensaje de las palabras que expresó nuestro Maestro desde la cruz. Gracias, Señor. Gracias porque tú moriste en la cruz. Gracias, Padre Celestial, porque tú diste a tu Hijo unigénito, Jesucristo, para que fuera el pago para el perdón de nuestros pecados. Gracias. El proceso del juicio de Jesús fue accidentado. Arrestado en el jardín de Getsemaní por la noche, sufrió un juicio religioso, primero en casa de Anás, suegro de Caifás. Luego en casa de Caifás, el sumo sacerdote. Este había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Juan 18:14. Allí es donde Pedro niega a Jesús y llora amargamente. De allí pasan al Sanedrín, el lugar donde lo condenan al el sumo sacerdote presentar el caso. El grupo que se conoce como el Sanedrín se componía de saduceos y fariseos. Estos condenan a Jesús. Al ver Judas que Jesús había sido condenado a muerte, se arrepiente y trata de devolverle el dinero y va y se suicida. De allí pasa al juicio político. En el juicio político es pasado al Poncio Pilatos, el gobernador de Jerusalén, y allí donde él comienza un juicio tratando de justificar de que Jesús no era culpable y que era digno de ser libertado. Pero al saber que era de Galilea, lo pasa a Herodes, y Herodes, que estaba en el área de Jerusalén, lo recibe, pero no encontrando ningún caso, lo devuelve a Poncio Pilato. Poncio Pilato nuevamente lo recibe y trata de libertarlo y ofrece un reo para libertarlo. Y ellos piden a Barrabás y a Jesús entonces que lo crucificaran. De ahí vemos que pasa a la procesión hasta el Gólgota. Tiene que cargar su cruz y llevarla hasta la montaña, monte de Gólgota, cruzando por todo Jerusalén. Todo el mundo lo vio hasta el momento que no pudo cargar la cruz. Pidieron a otra persona que él se la cargara. Allí vemos que llega al lugar
y lo crucifican. La primera palabra se encuentra en Lucas 23 del 32 al 34 y dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es interesante notar que cuando llegaron al lugar llamado la calavera, que en español es cráneo, en arameo Gólgota, en latín Calvario, crucificaron a Jesús. Pusieron unos clavos en las manos y en sus pies para sujetarlo a una cruz que no era hecho a su medida. Se cree que esa cruz estaba hecha para la medida de Barrabás. Jesús tuvo que tomar una cruz de otra persona y allí fue crucificado el Maestro. Y estando elevado, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vean claramente que Jesús, que enseñó el perdón, no solamente lo enseñó, sino que lo practicó. En inglés se dice walk the talk, dando a entender claramente que lo que dices, haces. Jesús lo practicó. Vean que dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Se dirige al Padre Celestial y pide perdón por los que lo han crucificado. Ellos desconocen realmente el plan que Dios había establecido desde antes, que era necesario que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Veamos claramente que Isaías decía: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, dando a entender claramente que Jesús padecería por nuestros pecados. Todo obramos por impulso, y es por eso que era necesario que Jesús le dijera al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no han reflexionado sobre lo que han realizado al crucificar al Maestro, a crucificar al dador de la vida, porque allí Él estaba llevando el pecado de todos nosotros. Eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La segunda palabra se encuentra en Lucas 23 del 39 al 43 y dice: y uno de los malhechores que estaban colgados y le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es interesante notar, es una palabra también de perdón. Es una palabra de perdón porque en las multitudes que estaban allí frente a la cruz, habían unos que estaban admirando a Jesús y lloraban por Jesús. Habían otros que se burlaban de Jesús y habían otros que estaban en la expectativa de qué ocurriría. Los que se burlaban, había un malhechor de los que estaba al lado de Jesús que lo injuriaba y le decía: si eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros, pensando que el Cristo sería un libertador, guerrero, revolucionario. Pero el otro que estaba allí
que seguramente en algún lugar había escuchado de Jesús, en vez de unirse al que le injuriaba, le reprendió y le dijo: tú no temes a Dios estando en la misma condenación. ¡Wow! Él estaba en una condición que él estaba reflexionando y decía: aquí estoy porque he hecho malas cosas, he actuado mal durante mi vida, pero a quien yo he visto o he oído, qué mal ha hecho. A quien muchos seguramente le habrán hablado de que lo había sanado, cómo él había multiplicado los panes y los peces, cómo él había limpiado los leprosos y dado vista a los ciegos. Estaba en la misma condenación con él. Y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas palabras dicen claramente que él reconocía a Jesús como un rey especial, un rey diferente. Y le dice: acuérdate de mí. Jesús en aquel momento, como Jesús es Dios, tiene potestad de perdonar pecados. Tiene potestad de cambiar el destino final de cualquier ser humano. Y le dijo claramente: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, el lugar donde está Dios. Jesús es el dador de la salvación. Jesús, por su gracia, salvó al condenado que estaba allí con él. Aleluya. Reconoció que su arrepentimiento era tal que reconoció a Jesús como un rey. Él lo reconoció como rey, pero también lo reconoció como Dios. Sus primeras palabras fueron: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Viendo a Jesús, él lo reconoció primero como Dios y luego lo reconoce como rey cuando le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es hermoso entender que aún en el lecho de la muerte, este hombre tuvo una oportunidad, la oportunidad de ser salvo por el mismo Jesús. Jesús nos muestra que su gracia es tal que aún estando en la condenación, podemos ser salvos si reconocemos a Jesús, que es el dador de la vida. Jesús es el dador del perdón, que nos puede, aleluya, salvar. Dice la Biblia claramente que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo podemos recibir la salvación de nuestra alma. La tercera palabra se encuentra en el libro de Juan, capítulo 19, del 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es importante notar aquí que Jesús se interesaba genuinamente en las personas. Él no olvidaba a María, que era su madre. Ella había sido una servidora de Dios. Por lo tanto, él estaba claro en el trabajo que había hecho María. María había sido una sierva que había cumplido su misión. Ahora él tenía que dejarla a cargo de una persona que podía ayudarla, que podía estar con ella y podía reconocer el ministerio de Jesús. Se piensa que en este momento sus hermanos aún no habían creído en él. Y por eso ella estaba solita
con su hermana y con Juan. En este momento vemos que Jesús se interesa en las personas. Y Dios es una persona de detalles. Él ve el detalle de cómo su madre iba a sufrir. La profecía era clara. Ella le herirían, una espada pasaría su misma alma, le dijo el profeta cuando ella presentó al niño en el templo. Y es por eso que era claro que ella iba a sufrir. Por lo tanto, Jesús la dejó en manos del discípulo amado. Él conocía también que María era una sierva que había cumplido la misión que Dios había puesto en sus manos. Dios nos reconoce y sabe lo que usted ha hecho por Él. Y reconoce que usted merece, aleluya, ser reconocido por la misión que usted ha cumplido por la obra del Señor. Dios es un Dios de detalles. La cuarta palabra se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 15, del 33 al 34. Y dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Punto clímax del evento, cuando vemos a Jesús sintiendo el peso del pecado sobre él. La palabra dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús se sintió desamparado porque llevaba el peso del pecado sobre él en la cruz del Calvario. Usó la palabra, usó la Biblia para el momento de desesperación. Dice que usó el Salmos 22:1, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él cumplió las escrituras, pero a su vez usaba la escritura como parte de sus expresiones, porque para eso es la escritura, para que nosotros la usemos en nuestras expresiones para hablar con Dios. Jesús se sintió desamparado, sí, desamparado por el Padre. Se sintió que estaba llevando el peso del pecado en la cruz del Calvario. La expresión es hecha en arameo. El libro de Marcos, que fue el primero que se escribió la expresión en arameo, que es uno de los idiomas originales de los evangelios. Y era el idioma que se usaba en la época de Jesús, el arameo. Y vemos ahí que él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba llevando el peso del pecado como hombre en la cruz del Calvario. Sí, para poder ser el Cordero Pascual, para poder ser el Cordero que quita el pecado del mundo, tenía que ser un ser humano el que llevara el pecado en la cruz del Calvario. Como ser humano estaba allí llevando el pecado de todos los seres humanos. Por eso dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una expresión fuerte, porque no era fácil estar en aquel lugar. En Getsemaní le había pedido a Dios que pasara de él esa hora. Le dijo: pasa de mí esta hora, pero no como yo quiera, sino como tú. Y él estaba obediente.
Era un siervo que había llegado allí obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La quinta palabra se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 28 al 29. Y dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: sed tengo. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se lo acercaron a la boca. Y es por eso que Jesús, en este momento, sabiendo que todo estaba consumado, para que se cumpliese la escritura, menciona lo que el salmista en el Salmo 69, 21 profetizó de él. También Jesús había dicho: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sí, ellos serán saciados. Dios sacia nuestra sed. Él le dijo a la mujer samaritana: cualquiera que venga a este pozo a buscar agua volverá a tener sed, pero el agua que Él da sacia. El agua que da Jesús salta para vida eterna. Cuando vemos aquí que Jesús tiene sed, Él tiene sed de justicia, tiene sed de que Dios haga la justicia de Él, que sería hecha a través de su muerte en la cruz, porque su muerte en la cruz sería el precio que pide la justicia de Dios. Gracias, Señor, por tu muerte. La sexta palabra nos dice en Juan 19:30: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Esta palabra nos presenta que Jesús dijo: misión cumplida. Jesús había cumplido la misión que el Padre le había dado. El plan de salvación había sido consumado. Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el ritual del sacrificio pascual había que consumir totalmente en el fuego la carne del Cordero que se hacía para el sacrificio de todo el pueblo. Jesús había dicho en su oración de Juan 17:4, le había dicho al Padre: he acabado la obra que me diste que hiciera. Aquí presentaba la obra completada, perfecta. Había terminado para siempre con los sacrificios. Ya no había que seguir haciendo sacrificio anualmente por nuestros pecados. Una vez y para siempre. El sacrificio de Jesús era completo y perfecto. Ahora se podía decir: consumado es. Séptima y última palabra se encuentra en Lucas 23 del 44 al 47. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Esta última palabra vemos que Jesús, aleluya, expresa su sentimiento frente al Padre, encomendando su espíritu a Él, encomendándole porque Él iba a pasar por las puertas de la muerte
iba a morir en aquel momento, entregó su espíritu a Dios, a quien nosotros le entregamos nuestra vida, le entregamos nuestra alma, espíritu y cuerpo a Dios. Y es por eso que podemos estar confiados y no tenerle miedo a la muerte, porque nosotros le entregamos nuestro espíritu al Padre, que estará con nosotros aún a través de la muerte. Dice que a esa hora, la hora sexta, las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio. Era la hora donde se quemaba y se ofrecía el sacrificio del Cordero Pascual, a las 3 de la tarde. Y dice que el velo del templo se rasgó en dos, por la mitad, abriendo paso definitivo al lugar santísimo, y todos tenemos acceso a Dios ahora, no una sola vez al año. En cualquier ocasión usted puede llegar delante de Dios. Jesús está accesible a la diestra del Padre y nosotros podemos llegar a través de la oración. En aquel lugar, cuando vio que Jesús expiró, dice que había un centurión, uno de los jefes de los romanos, que estaba allí y dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Después de haber reflexionado sobre las palabras de nuestro Señor Jesucristo desde la cruz del Calvario, es importante que sepamos la razón por qué Él fue a la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Jesús fue por amor, fue por el amor de Dios al mundo, que dio a su Hijo en la cruz, como el Cordero Pascual, el Cordero que quita el pecado del mundo. Dijo Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y dijo también: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sed tengo, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las 7 palabras de nuestro Señor en la cruz son un ejemplo de la expresión que todo cristiano, aleluya, debe mostrar como parte de su entrega al Señor, su entrega a cumplir la misión que Dios le ha dado a usted de hacer. Jesús cumplió su misión. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Le instamos que tome una decisión por Cristo si no la ha tomado. Si ya tomó su decisión por Cristo, ame al Señor con todo su corazón y agradezca el sacrificio hermoso que Él ha hecho en la cruz por nosotros. Hoy yo siempre amaré a Jesús. A cada día amaremos más a Jesús al pensar y reflexionar sobre el gran sacrificio que Él dio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor.